Continuamos con los primeros 100 días y vamos a meternos en la economía, en las buenas noticias que tiene la economía. Y cuando uno dice buenas noticias, hay que ver de qué estamos hablando o buenas noticias para quién. Por eso vamos a hablar con un economista, Federico Blumstein, que está en comunicación con nosotros. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Federico, es difícil de entender y de que alguien nos escuche y que entienda que el superávit y los fondos frescos del Fondo Monetario Internacional pueden llegar a ser buenas noticias. Hay que dividir para quién puede ser una buena noticia, cómo le afecta a la gente de a pie, o si hay que dividir la economía entre la parte financiera, la parte empresarial y la parte de el día a día. Contanos un poco. Bueno, primero en parte, como bien vos decís, que va a afectar positivamente a algunos y a otros no tanto. El sector financiero, aquel que tiene la posibilidad por ahí, de desligarse de la economía real, lo ve con buenos ojos. Hoy tenemos un riesgo país de 1.520 puntos, a lo que hace más de 2 años y medio no veíamos, y eso se debe principalmente a los fondos frescos que puedan llegar a venir de algún organismo internacional por un lado, pero también por el otro por ciertas variables positivas respecto al superávit fiscal y superávit financiero y lo que tiene que ver con el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Entonces, el sector financiero sabemos que le está dando el visto bueno, pero por otro lado también sabemos que cada vez que hay algún tipo de ajuste en términos fiscales, va a terminar afectando tanto a los trabajadores del Estado, porque hay una reducción de ellos, hay un menor gasto del Estado, por lo tanto a nivel social termina impactando en todo lo que tiene que ver con el bienestar, ya sea en educación, en salud, en términos culturales, en términos, si queremos más de todo lo que tiene que ver con el transporte, los servicios públicos. Es decir, lo que está tratando de hacer Milei es estabilizar la macroeconomía en términos financieros para después, en caso de que crezca nuevamente la economía del país, bueno, esa economía real de la que estamos hablando volver a crecer. Es como dos etapas. Claro, Pero ahora en el medio es vos, cierto que la etapa real cae. voy al lado de la gente de a pie y dice, bueno, pero pará, tenemos buenas noticias, tenemos superávit, baja la inflación, desciende la inflación de 25 a 13,2, el dólar está calmo, las acciones suben. ¿Por qué deberíamos pedirle más dinero al Fondo Monetario Internacional? La pregunta sería, ¿para qué deberíamos pedirle más dinero si ahora está todo bien? Bueno, primero porque pedirle dinero a un organismo internacional, en este caso, es para levantar el cepo. O teóricamente sería para eso. Es para tener un plafón para poder abrir el cepo y que no haya una demanda exacerbada que te genere una corrida cambiaria. Como bien vos decís, Santiago, el tipo de cambio está tranquilo. Estaba bastante Claro, administrado el oficial. ahora Fede, Entonces, recordemos esto. sí, Hoy la comprita de dólar ahorro de la jubilada de hace 2 años, del empleado que quería comprar esos $200, hoy es la mitad de tu sueldo. No hay mucha gente que pueda comprar esos $200. Por eso te pregunto, ¿para quién sería el levantamiento del cepo? Porque a las personas de a pie tampoco les va a afectar demasiado. no, bueno, en parte primero es para generar expectativas. Pensemos que un gobierno liberal libertario como el actual jamás puede regirse con la existencia de un cepo en el mercado de cambios. Primero es eso, es mostrar al mercado, no a la abuelita, como bien vos decís, al laburante y demás, sino que es al mercado, bueno, no va a haber restricciones para acceder al mercado de cambios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, levantando ese cepo que puso un gobierno que sí quería restringirlo. Pero también hay algo que es cierto, y es que cuando hay cepo, es que la cosa no anda bien. Y quiere decir que aquello que estabiliza parte de la economía y parte de todo lo que tiene que ver con el valor del peso, porque también el cepo vincula con la pérdida de valor de peso, no está en los términos correctos en cuanto a la macroeconomía. Entonces, esa expectativa para el sector financiero, para, si querés, los inversores, para decir, bueno, mi gobierno es libertario, liberal, yo voy a abrir todas las restricciones respecto al tipo de cambio, pero también hacia adentro
Es decir, no va a ser necesario que inviertan en mecanismos de dólar paralelo, dólar financiero, como se vio en los últimos días, para ir hacia el oficial. Y por ahí es verdad que la abuelita no puede comprar dólar oficial, pero también la vida de la gente de a pie rige por el dólar oficial, si está todo en términos correctos, el importador tiene cierta previsibilidad, parte de los mercados que están dolarizados se cotizan a ese valor y no un contado con liquidación que es mucho más volátil. Entonces, en parte no directamente, pero sí indirectamente termina incidiendo en la vida de la economía real. Claro, bueno, ese es el gran punto, ¿no? Si lo que tenía que arreglar era la economía real, si hay medidas que utiliza la macroeconomía que la gente va a entender. Y este es mi punto. Si hablamos de endeudarnos cuando supuestamente no necesita los dólares, si hablamos de baja de tasas cuando supuestamente la gente tiene un refugio en el plazo fijo como refugio de valor para no perder frente a la inflación. Sí, vamos a sacar el cepo cambiario cuando ya no hay gente que pueda comprar los $200, digo, no son todas medidas que no afectan directamente a la gente, pero sí, el superávit recortando jubilaciones afecta directamente al jubilado. Digo, ¿no sentís que la economía sigue apoyando a los que más tienen? Sí, en eso no tengo ninguna duda, Santiago. Creo que, a ver, son medidas que claramente van acorde al tenedor de capitales, es el que más tiene, al que puede llegar a invertir en una economía en recesión, que es el que más tiene. Como bien vos decís, levantar un cepo cuando no hay quien pueda comprar dólares, en parte no tendría mucho sentido, pero sí para el importador. Entonces, le está hablando el que tiene dinero, lo mismo con la tasa. ¿Para qué sirve bajar la tasa de interés? Bueno, en parte para que aquel que tira un poco ahorrado empiece a gastarla, es decir, exprimirlo un poco más, es decir, las familias o la economía de a pie, como decimos, que tenía ahorrado unos mangos para más adelante, bueno, lo vas a tener que gastar ahora porque con la tasa no vas a poder tener mucha rentabilidad y con la inflación bajando, cierto, pero no en un ritmo vertiginoso, por lo tanto vamos a seguir con dos dígitos, la tasa no va a ser rentable hasta por lo menos un par de meses. Entonces, lo que uno también ve es que, bueno, le habla más al mercado que al bolsillo argentino. ¿Para qué? Para Claro. fijar expectativas. Pero es cierto de que no hay una medida que uno diga, bueno, para la gente con menos recursos, para el argentino que si queremos es clase media baja para abajo, no hay ningún tipo de medida hoy que haya aplicado el gobierno, sin duda. Claro, y por otro lado hablábamos del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional o con cualquier organismo que pueda llegar a dar algo de dólares. El problema no es cuando entren, el problema es que vos debés esos dólares para momentos de la Argentina donde podés estar peor. Y si estás peor y tenés un vencimiento de deuda y por ende vas a tener que enfrentar a ese vencimiento más los que ya tenías, ¿cómo vas a hacer para afrontarlo? Y si eso no te va a generar una inflación futura o un problema futuro, y si el carry trade termina porque el tipo de cambio empieza a deslizarse nuevamente, volvés a tener problemas futuros. Obviamente para poder evitar la posibilidad del carry trade, la única receta posible es la unificación cambiaria. Que vos quieras cambiar tus dólares, pero que no tengas un spread tan grande o una brecha entre ninguno de los dólares, ni de los financieros, ni un único tipo de cambio. ¿Crees que eso es posible? Cuando hablábamos con muchos economistas nos planteaban que esa unificación cambiaria, el dólar debería estar a 1.700. Y ahí se abren dos interrogantes, Fede. Si la unificación necesita un dólar de 1.700 y la dolarización, un dólar de 2.000, y vamos rumbo a eso, ¿no está atrasado el dólar hoy? Bueno, primero lo primero, que es cuando uno aumenta su deuda en dólares, no la está aumentando para momentos de auge necesariamente, y como bien vos decís, uno después, esos 15.000 millones, no importa si con el Fondo Monetario, si es con algún otro organismo internacional, un fondo de inversión asiático, no, eso sería lo de menos, lo que importa, como decís, en qué momento después se termina de pagar, en qué momento esos dólares que Claro. ingresan
no termina saliendo por el canal oficial, por el canal formal, es decir, ingresan 15, pero se van 15 más el pago de esos 15, con lo cual termina pasando como pasó en el gobierno de Macri, ¿no? Que ingresaron dólares del fondo y se empezaron a ir por el canal oficial cuando se permitía la compra de dólares de forma indiscriminada. En eso coincido plenamente. Lo que pasa es que también la respuesta del gobierno va a ser: yo necesito un plafón de dólares para poder generar estas medidas de evitar el carry trade, evitar Claro. que haya 4, 5, 6 tipos de dólar. Eso sucede porque no había dólares y los dólares se lo gastaban en lo que no correspondía. Y ahí Hay entra, dos, digamos. ahí entra el tercer punto para mí, que es el que va a venir, que en realidad beneficia nuevamente a los que más tienen, que quiero que ampliemos esto, Fede, para la próxima, que es el posible blanqueo de capitales, porque alguien que tenía sin declarar ese dinero, hoy lo está poniendo sin haber pagado impuestos durante mucho tiempo. ¿A quién beneficia? Nuevamente a los que más tienen. Lo hablamos para la próxima, Fede, ¿te parece? ¿Cómo no, Santiago? Lo quedamos así entonces. Dale, un gran abrazo.